Hola mundo, regresando a nuestro podcast. Ha sido una semanita sin hacerlo y la verdad les extrañaba. Ya extrañaba estar por aquí y poder compartir con ustedes lo que cruza por mi mente, por mis pensamientos, por mi conciencia, contarles un poco la razón también de esta semana básicamente de vacaciones deliciosa, donde me di permiso para parar todo lo que estaba sucediendo en Almándome y, y descansar. Hay un montón de cosas sucediendo dentro de Almándome y estoy agradecida a la vida por esa oportunidad. Sin embargo, a veces suceden cosas que básicamente te dicen a gritos, para. Y no sé si se acuerdan que la primera cosa que sucedió eh, una semana antes de esta vacación fue que me golpeé con el asiento de la bicicleta. Nunca me caí, por si acaso, para los que pensaron que me caí. Nunca me caí de la bicicleta, pero me golpeé con el asiento en una frenadita. Que, bueno, pues ya sabrán que ustedes que yo vivo en Holanda, el país de las bicicletas, pero pues yo no soy la más bicicletera del mundo, ¿no? Y además estaba haciendo algo fuera de mi rango, que era filmar a mi hijo mientras él subía en su mountain bike en una lomita chiquita, porque ya se imaginarán que aquí en los Países Bajos, que es más plano que la planicie, pues no hay muchas, pero bueno, aquí cerca de la casa hay una mini montañita, una mini lomita donde él quería hacer su súper subidita. Y claro, pues a mí no se me ocurrió mejor cosa que filmarlo y, y paré en alguna forma media rara y loca, sin frenar, y me golpeé. ¿Y qué pasó ahí acto seguido? Pues, no sé, todavía ni siquiera me llega, son 2 semanas y todavía ni siquiera me llega la, la radiografía, pero bueno, hasta hoy tengo pues como el coxis, no sé si está fracturado, si solo golpeado, si todo lo que puede pasar. En todo caso me dijeron que igual no hay nada que hacer, que eso solo se cura con el tiempo, que incluso igual si estuviese fracturado pues lo podrán mover en algún momento o no. O sea, acá en Holanda la cosa es muy descansada en ese sentido. Cuando vas al doctor te mandan paracetamol. Es muy, muy, muy simpático. Es una experiencia también de la que algún día podría hablarles completamente. Y bueno, a la cual yo ya estoy acostumbrada después de 17 años acá y más bien le veo el lado amable. El lado amable con mi cuerpo al no tener que utilizar pues medicamentos, porque acá no te dan medicamentos así nomás. Y también ha sido un ejercicio de paciencia, un ejercicio de pues, con curiosidad ver cómo funciona acá. Entonces, este es el primer paso. 2 semanas atrás me rompo el coxis. Y la semana pasada, pues nada, me quedé sin voz. Estaba muy ronca y ese ronco que ya realmente pues no puedes hablar, todavía como pueden notar, tengo que aclarar mi voz de rato en rato porque pues todavía me queda ahí como el residuo. Para esto contarles que en mi vida, uno de los lugares más delicados que tengo yo ha sido mi garganta. En los últimos, ¿qué les puedo contar? Fácil 15 años. Donde pues se dice, dice el otorrinolaringólogo, donde fui hace fácil 15 años, que pues como que desaprendí a hablar y hablo a veces con tonos donde mis cuerdas vocales dejan un espacio y hay fricción. Y eso causa de vez en cuando em, esto, que me quede ronca y a veces sin voz. No me había pasado hace muchísimo tiempo, pero me doy cuenta desde que al mando me va
con todas al 100% y ya digo, estoy muy agradecida. Pues me paso en reuniones, me paso en facilitaciones, hablo con mucha gente. Esto es lo mío, hablar es lo mío. Amo hablar. Entonces, claro, en eso pues seguramente muchas veces tampoco utilizo mi voz como debería y hay fricciones y hay niños y hay muchas cosas en mi vida. Y así fue que me quedé ronca, me quedé sin voz, sin voz y resulta ser que acto seguido también María Gloria se quedó sin voz. Pero bueno, antes de llegar a María Gloria, quien es nuestra psicóloga gestal, que además tiene conmigo todos los martes creencias desalmadas, pues en Instagram, para los que no nos están siguiendo, por favor, vayan por ahí, Rosana con doble N, Rivadeneira. Y es un canal donde pues seguimos bajando pensamientos, donde hablamos de creencias desalmadas, donde por ahí completo todo lo que vengo a contarles con contenido. ¿Y qué es lo que resulta ser antes de que pase esto de María Gloria? Lo que me di cuenta con curiosidad es, wow, el universo realmente, la vida, en la realidad, te pone en situaciones frente tuyas donde necesitas pausar, contemplar, observar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué me trae esto a mí? Y aquí yo no quiero hablar de nada que sea mágico, ni abracadabra, ni de creencias religiosas. Vamos a hablar de la realidad. A mí eso me gusta mucho, la realidad. ¿Qué es lo que la realidad me presenta en este momento? Me presenta con mucha curiosidad el no poder sentarme a hacer lo que hago diariamente. Y acto seguido, ni siquiera poder hablar. Básicamente, a gritos me dice, acuéstate en el sofá y relájate. No hables, deja de estar sentada. Y miren cómo quizás a veces en su situación personal pasan situaciones de salud donde quizás a gritos hay otro mensaje que no estás escuchando. Y es cierto, a veces no te lo puedes permitir tampoco. Quizás hasta lo estás escuchando y dices, ay, es que tengo que seguir trabajando o tengo que seguir haciendo. Revisen esas palabras además que causan un montón de dolor. Tengo. Yo prefiero decir elijo porque me doy cuenta que es una elección. Me di cuenta que en esos días sí que tenía que cocinar todavía, sí que tenía que tener un par de reuniones que no las podía postergar porque se está cociendo algo, cocinando aquí a fuego lento, algo maravilloso que les tengo preparados para todos los que estén dispuestos a cambiar su vida y ver desde otra perspectiva todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces me doy cuenta que hay cosas que tengo que hacer, pero si las veo como tengo que hacer, duelen. Porque honestamente, si las cuestiono, no tengo que hacerlas. Me podría encontrar otra solución. Sin embargo, si no las cuestiono y me mantengo en el tengo, lo que siento realmente es ese dolor de la obligación, sufrimiento. Entonces elijo querer cocinar porque hay una motivación importante que son mis hijos. Claro, no voy a hacer lo más elaborado del mundo, pero voy a elegir hacerlo porque tengo una motivación importante. Elijo, pues, acostarme la mitad del tiempo, a pesar de que tengo cosas que hacer, y comentarles a las personas con las que tengo reuniones, que por suerte y fortuna son en línea, comentarles que voy a estar en una posición que no sería la normal. Y no pierdo nada. Porque a veces pensamos, wow, pero si estás ahí, ¿qué es lo que vas a perder? Quizás
pierdes el respeto a estas personas, cómo te vas a acostar mientras conversan en una reunión. Hay tantas cosas que tenemos metidos en la cabeza. Y no te digo yo también, ¿eh? Parte de las reuniones que fueron con el Instituto de The Work de Byron Katie, las hice sentada, porque además tenía que escribir, porque además me tenía que concentrar en ese momento de facilitar a otra persona y también en mi momento. Entonces elegí, pues por un momento, con el dolor, porque ese fue cuando tuve el de coxis, a la siguiente ya no logré ir, eh, elegí sentarme ahí. Pero escuchen ese cambio, lo elijo desde la conciencia. Veo que hay algo importante que tengo que hacer. Antes de eso, claro que me peleé conmigo mismo y con la realidad. Momentáneamente dije, pocha, justo ahora que tengo todas estas cosas, justo ahora que además eh, pues están surgiendo todos estos planes, ¿no? Pero si yo me quedo ahí, lo único en lo que me convierto es en la eterna víctima. Mis pensamientos me podrían devorar siendo negativos. Porque me enfermé, no debí de haberme caído, si no hubiera filmado a mi hijo, si no hubiera ido en bicicleta, hubiera ido hasta muy atrás, por de gana vivo en este país. Cada vez que entras en tu ruido mental, en tu queja mental, vas a ir lo más rápido posible. Tu ego te va a presentar todas las evidencias de pasado para que esto se haga tan real. Y por eso es que vas tan rápido en tu mente ya al no debería haber vivido aquí. País de miércoles que tiene bicicletas. No. Y yo, estúpida, que quería filmar a mi hijo en su actuación. O sea, vas a tratarte mal, tu diálogo interno va a ser terrible. Igual con esta situación de mis reuniones. Ahí está, tú que no puedes, vas a llegar al fondo. Claro, nada te sale bien. Ese es el lugar donde yo ya no quiero estar. Y por eso elijo no estar ahí. Y no significa que el ruido mental no llega. El ruido mental llega porque es involuntario. Fíjate tú, nótalo en tu cabeza. Cuando estás en el auto manejando, puedes estar viendo pajaritos y de repente ves a una señora pasar y te comienzan a caer las ideas. Mira, se parece a la tía esa que te acuerdas que le pasó lo de acá. Uf, qué horrible fue eso cuando... Y tu mente comienza a proporcionarte todo lo necesario para que comiences a sentir esta carga mental. Inmediatamente además se vuelve un diálogo interno porque básicamente vas a entrar en culpa, en resentimiento, en lamentación, en frustración, en enojo. Date cuenta qué rápido sucede eso. Y ese es el lugar en donde yo ya no quiero vivir. Y cada vez que practico el estar el aquí y ahora, que es lo que contaba en ayer sábado, en una story de Instagram, aquí y ahora, este es el único lugar donde puedo transformar aquí y ahora. Y aunque ustedes no se den cuenta, lo que acabo de yo decir hace 2 segundos ya es pasado, pero lo asumimos como la realidad. Creemos que la realidad es que yo me rompí el coxis hace 2 semanas y me quedé sin voz y esa es la realidad y por eso tengo que torturarme y atormentarme en mis pensamientos porque esto sigue sucediendo. No, no, no. Nada está sucediendo ya. Nada. Ni siquiera este nada que digo ahora mismo está sucediendo. Es pasado. Es una fantasía y solo lo podemos revivir desde nuestro ego. Desde aquel ego que es ignorante, egocentrista, infeliz, infantil, reactivo, victimista, farsante, inconsciente, pelearingo por excelencia, amigo por excelencia. Te viene a dar sacudones, sacudones, y el sacudón pues se vuelve más fuerte cuando no le paras bola. Pero cuando ya le paraste bola,
y ya lo ves con respeto, ahí es cuando puedes hacer este cambio de vivir aquí en el ahora. Y yo dejé ayer unas preguntas de si pues alguien podía vivir aquí en el ahora, o si viven en el pasado, o vives en el futuro, o vives simplemente sin saber lo que es vivir el aquí y ahora. ¿Cómo se vive el aquí y el ahora? Respirando, dándote cuenta que lo único que tienes es este segundo, mirando alrededor, dándote cuenta que no importa lo que estés pensando aquí y ahora, no hay ningún peligro. No está sucediendo nada de lo que estás creando en tu mente, ni en pasado, ni en futuro. Está el aquí. Contémplalo. Nota, observa lo que hay a tu alrededor. Contempla las plantas. En este caso aquí no sé si están escuchando, está lloviendo a cántaros. Es temprano en la mañana, sin embargo, no hay casi sol. Estoy con un aro de luz para los que van a ver un pedazo de video en Instagram. Contempla todo esto. ¿Aquí y ahora tengo algún problema? Les confieso que aquí ahora ni siquiera me duele el coxis. Estoy sentada en una posición maravillosa como para poder compartir esto contigo. Aquí y ahora mi voz ha regresado. Aquí y ahora no hay nada que me esté amenazando. Aquí y ahora puedo estar despierta. Y eso es lo que es estar despierto. Contemplar, crear, analizar, cuestionar, ver. Y céntrate en lo que hay a tu alrededor, no en la bulla de tu mente, sino en lo que hay alrededor. Ayer regresaba de Alemania y mi pequeño hijo y mi esposo iban en su propio ruido mental. Y fue tan interesante poder regresar a verlos y que ese ruido mental no se convierta en el mío, que no se convierta en ese espiral de pensamientos donde pienso que mi hijo va a ser enojado toda la vida, que se choca con la realidad, qué va a ser de él, qué va a pasar, donde estaría en un futuro angustiante, sin saber qué hacer, cómo le ayudo, y ver a mi esposo y decir, claro, con él, por supuesto, me voy al pasado. Nunca vas a cambiar, ahí estás, en lugar de callarte y no tomártelo personal. Sé tú el adulto que necesitamos en este auto. En lugar de todo eso, solo observaba a dos personas diciendo palabras. Y regresaba a ver a mi alrededor. Y parece de locos, pero estaba muy serena en ese momento, viendo los paisajes alucinantes por los que íbamos, disfrutando incluso de las palabras que ellos decían, sin ser detonada. Porque lo que no nos damos cuenta es que es un pensamiento basta y necesario, es lo único que necesitas para inmediatamente detonar una emoción y que esa emoción detone una reacción. Yo podría haber sido ayer la más bruja y podría haber callado a los dos desde mi necesidad de controlar y mi necesidad de corregir y de arreglar a estas dos personas que están viendo al frente. Como si ese fuera mi asunto. ¿Te das cuenta que ese no es mi asunto? Que si yo me salgo de mi paz, lo que hago es meterme en la vida de mi esposo, que en ese momento, incluso él lo dijo, ay, estoy haciendo lo mejor que puedo y nadie lo aprecia. ¡Pum! Creencia de una, ¿eh? ¡Wow! Mi consejo hubiera sido,
cuestiona eso. Y no, me quedé callada, solo lo escuché su sufrimiento, porque él se estaba creyendo el pensamiento de que mis hijos no apreciaban, en este caso, el más pequeño no apreciaba lo que su papá estaba haciendo. Y esa creencia se la lleva ahí en ese momento él, y por eso puedes ver inmediatamente su reacción. Está enojado, está frustrado, está decepcionado, está alterado. Inmediatamente. ¿Y cómo se altera mi hijo atrás? Su expectativa. Él esperaba hacer en ese momento algo divertido. Y sí, llegamos al lugar para hacer algo divertido, pero no se podía parquear donde llegamos. Llegamos por quién sabe cómo a un lugar donde no se podía parquear y donde había un paisaje alucinante y había estos como elevadores que te llevan al otro lado para hacer cuando hay nieve, y en este caso era una pista de trineos, le llama, y llegamos a la pista de trineos ahí, y él estaba tan emocionado, y de repente se acercó una persona y nos dijo, mira, no puedes parquear aquí, si te ven aquí, te van a cobrar una multa. Entonces, por supuesto, tuvimos que irnos de ese lugar a buscar por dónde llegar sin tener que parquear ahí. Y no saben, todo ese tiempo mi hijo, pues lo único que podía era botar el enojo, la frustración que sentía. ¿Y cómo me doy cuenta que es suya? Porque es personal. Él la estaba sintiendo. Y mi esposo se adueñó de ella. Y ahí comenzaron sus creencias. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Mírenlo con este ejemplo, traten de contemplarlo. Miren a estas dos personas, un pequeño de 8 años, al que no se le cumplió su expectativa de diversión en el momento y que comienza a creerse en ese momento que está en el peor día de su vida y lo dice, es el peor día de mi vida. Todas estas cosas dramáticas que sacamos además de todas estas películas, es donde dices, wow, no debería enseñarles ninguna película. Y tú, ahí viene mi creencia, ¿es eso verdad? También cuestionable, ¿es eso verdad? ¿No debería yo hacer eso? ¿Debería prohibir la televisión en esta casa? ¿Es eso verdad? ¿Es acaso eso lo que está arruinando? ¿Y ese es el vocabulario de mi hijo? Este es el peor día de mi vida. Ya quiero regresarme a casa ahorita. Muy enojado. Preguntarán ustedes, se preguntarán qué es lo que yo pude decirle. Honestamente, lo único que pude decirle es que le entendía. Que puedo entender que su expectativa no se cumplió y que está enojado. Y que está bien que viva su enojo. Vívelo. Si tú estás enojado, vive. Si tú estás triste, vívelo. Vívelo, siéntelo. ¿Tienes miedo? Siéntelo. Siéntelo en el momento en el que está sucediendo. No le eches más leña al fuego, solo siéntelo. ¿Cómo echas leña? Con más pensamientos. Solo siente lo que está pasando, nota. La gente a veces, pues, siente que no hay cambio en su vida. Piensan que realmente no está pasando nada. Yo, pues, de mi parte te digo que si tú ya llegas a notar que sí estás enojado o que quizás aquí hay esa incomodidad, ya estás a mitad de camino. Nótalo, porque ahí vas a regresar al aquí y a la ahora. Nota qué te causa, por ejemplo, si yo me estuviera detonando con esto que te cuento, ¿qué me causa mi hijo enojado? Y que, por cierto, muchísimas veces sí me detona. Lo veo enojado y siento que me hierve la vida. Y entonces
a veces no logro parar y a veces me detono y estoy enojada y ya me frustro. Y otras veces quiero verlo. ¿Qué me detona de su frustración? ¿Por qué? ¿Para qué? Dense cuenta que somos espejos. Espejos y todo lo que está alrededor tuyo te está reflejando. Te parecerá mentira, pero nótalo. ¿Qué hay de ti que no está solucionado? ¿Qué vacío, qué necesidad, qué carencia no está solucionada que te ves reflejada en esa persona que está al frente tuyo? Y se puede llamar hijo, hija, se puede llamar pareja, padre, madre, colegas, jefes, mundo. ¿Qué te está reflejando? Si logras comenzar a notar y contemplar esto, vas a comenzar a vivir en el aquí y ahora, porque ahí es donde llegas a abrir tu mente con curiosidad, ya no a alimentar tu mente de pensamientos, sino a abrirla desde la conciencia con curiosidad, a regresar a ver, como en este caso que te cuento, yo regresaba a ver con conciencia a mi esposo y a mi hijo. Y saben, ahorita que estoy haciendo esto, incluso siento y veo y noto cómo mi cara se gira para el lugar donde los dos estaban sentados. En el video se podrá ver claramente, pero yo los veía y luego regresaba también a ver afuera las nubes, a darme cuenta que nada de esto pone en peligro mi vida tampoco, que solo soy yo la única que puede poner en peligro mi vida en el momento en que me creo un pensamiento y que ese desata 500 más para evidenciar mi historia y tengo que sostener mi historia y se detona en ese momento además todas las emociones que puedan detonarse de rabia, de frustración, de miedo, de angustia, de lo que tú quieras. Soy yo la única que tiene ese poder. Ellos dos ayer en esa situación no tuvieron ese poder, no se los entregué. Me mantuve viviendo el aquí y ahora con conciencia. Y no creas que Rosana ya es Rosana tibetana y de aquí ya me puedo ir realmente a meditar el resto de mi vida. No, como a las 2 horas ya hubo una pequeña detonación de mi esposo, maestro mayor, por supuesto, la cual me llevé de regreso en el viaje, fue después de comer, y me la llevé de regreso en el viaje sin reaccionar. ¿Por qué? Porque lo que te estoy contando, no quiero ser la eterna víctima. La eterna víctima se enrolla en sus pensamientos porque a mí escogí mal este hombre, mi hijo ahora, ¿qué será de él en el futuro? Qué mala madre soy. Bla, latigazo tras latigazo, toma latigazo en el hombro, el otro lado. Porque me voy a comenzar a hablar mal, porque mi diálogo interno es horrible, porque comienzo a hacer que mi cuerpo se sienta mal, me duele la barriga, se me encoge el corazón, me late a 1000, siento los hombros. ¿Te das cuenta quién es la única que tiene el poder de hacerse daño? No, hubo ese momento en que me llevé esto para mí. Intenté ver y mi esposo me dijo, ay, ya te ofendiste. Y le quedé viendo porque es impresionante cómo creamos historias sobre el otro, ¿no? Él cree. Y yo le dije, ¿y cómo sabes? Porque te veo. Desde su interpretación él ve algo. Y esa es la historia que él se cuenta. Y yo le dije, no, no te preocupes, todo está bien. Esto es carne importante para mi desarrollo personal y solo lo quiero ver con curiosidad. Gracias. Y comencé a ver con curiosidad en mi mente
Y podía incluso ver estos pensamientos, qué chistoso, ¿eh? Podía incluso ver estos pensamientos que podrían haberse detonado, ¿no? Decía, wow, en otra oportunidad estaría pensando ya que debería divorciarme. Ese es el poder del aquí y el ahora, chicos y chicas y chiques. El mantenerte aquí, el rodearte inmediatamente de contemplación y quietud y silencio en tu mente para poder ver lo importante. Wow. Y justo bueno, para estas personas que me preguntaron, quizás esa es la respuesta. Tú encuéntrala para ti. Fíjate primero cómo reaccionas con cualquier pensamiento, que esa es la pregunta número 3 en The Work, por si a alguien le interesa hacerlo con The Work. ¿Cómo reaccionas, cómo te sientes cuando tienes un pensamiento? Y en cambio, ve a la 4, con mente abierta, con honestidad. ¿Quién sería yo si la realidad y todo lo que está sucediendo, pero yo no tengo el pensamiento? Por ejemplo, en mi caso, el pensamiento de que tengo que cambiar a mi hijo y cambiar a mi esposo y callarlos a los dos y que esto sea divertido para todos. Porque pensar en eso realmente me causa estrés y pienso que yo debería tener ese papel de controlar esto. Pero ¿quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Quién sería yo si vivo aquí en el ahora, en este presente, en este regalo y transformo mi momento? Ahí me convierto en lo que dicen por ahí los famosos gurús. I am loving awareness. Soy la conciencia de amor. Esa conciencia que hay cuando puedes ver detrás de tu pensamiento. Y creo que con eso me voy yendo. Espero haber podido resumir todo lo que ha pasado en estas 2 semanas, donde me di el permiso de soltar todo lo que creo que tengo que hacer para vivir lo que la vida me presenta. Y de paso les cuento que cuando uno suelta, la vida te presenta cosas maravillosas. En este caso a mí justo mi esposo me dijo que tenía que ir a resolver un problema en Frankfurt y me preguntó, ¿no quieres ir? O sea, si puedes parar todo lo que estás haciendo en Almándome, ¿quieres venir conmigo? Y por eso estábamos en Alemania. Fui a Frankfurt porque en ese lugar viven 2 de mis personas favoritas, no exactamente en esa ciudad, pero a muy poco tiempo de ahí. Entonces pudimos encontrarnos. Mis 2 sobrinas hermosas y maravillosas que son como mis hijas, reinas de mi corazón también. Y eso fue por soltar. Si yo pensaría que tengo que estar aquí, que si no sale el podcast, todos se van a ir, ya no voy a tener followers, ya nadie me va a seguir, me van a perder la pista, si no hago contenido. Todo eso solo es ruido mental. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes ni siquiera se dieron cuenta que no hubo un fin de semana podcast. Quizás muchísimos de ustedes vendrán después de 3 meses de que yo grabé este podcast. Y ojalá algo les llegue de mi historia. Vive en el aquí y en el ahora. El mundo no se va a caer. Pero lo más seguro es que al soltar todo el control vas a encontrar paz. Gracias, mundo, por estar ahí y llegar hasta el final de este episodio. Te espero en el próximo, que normalmente es cada domingo. Pero como vemos ahora, a veces no. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo.